La malaria ha matado a más seres humanos que todas las guerras de la historia juntas. Y durante más de 300 años solo existió una cura. No era una pastilla, no era una creación de laboratorio, era un trozo de corteza de un árbol que crecía en Perú. Mucho antes de que Europa comprendiera su valor, el pueblo quechua ya la utilizaba desde hacía siglos. La llamaban quina quina, la corteza sagrada. En lo profundo de los Andes, los quechuas habían descubierto algo que la medicina occidental tardaría casi 200 años más en entender. Molían la corteza del árbol de la cinchona hasta convertirla en polvo. La mezclaban con agua endulzada y la bebían para detener los escalofríos incontrolables. Y aquí está el detalle fascinante. No la usaban específicamente contra la malaria. En las grandes altitudes donde vivían, la malaria no existía. La usaban para las fiebres provocadas por el frío. Pero aquella conexión sencilla, casi intuitiva, fue decisiva. Si la corteza detenía los temblores, también podía detener la fiebre. En 1605, un boticario jesuita llamado Agostino Salumbrino llegó a Lima. Observó a los quechuas beber aquella infusión de corteza e hizo una asociación que cambiaría la historia. En Roma, miles de personas morían por la fiebre de los pantanos, lo que hoy conocemos como malaria. El síntoma era el mismo, los temblores eran los mismos, y quizá la cura también. El 31 de mayo de 1631, un barco salió del puerto de Callao cargado con fardos de corteza de cinchona en polvo. 6 meses después llegó al Hospital Santo Espíritu de Roma. Los resultados fueron inmediatos. Pacientes que estaban consumiéndose por los temblores abandonaban el hospital pocos días después. Parecía un milagro, pero no fue celebrado como un triunfo del conocimiento indígena. Muy pronto comenzó el borrado. Incluso la famosa historia de la condesa de Chinchón, que supuestamente dio nombre al árbol tras ser curada en Perú, era falsa. Nunca ocurrió. Entonces, si la historia oficial empezó con una mentira, ¿qué más estaba a punto de ser arrebatado? La reacción de Europa ante el descubrimiento de las propiedades curativas de la corteza de cinchona fue rápida y despiadada. España, al darse cuenta de que esta corteza podía salvar vidas y que los quechuas la conocían y la usaban desde tiempos inmemoriales, decidió monopolizar su uso. En 1751, la corona española estableció reservas reales en Loja, una ciudad que actualmente forma parte de Ecuador, para controlar todos los árboles de cinchona en el imperio. La corteza debía ser cosechada bajo estricta vigilancia y su distribución quedaba limitada a la farmacia real en Madrid. Lo peor de todo fue que los quechuas, los auténticos descubridores de la cura, ya no podían acceder a ella. El gobierno español impuso una prohibición absoluta. No se permitía la exportación de semillas ni de retoños de los árboles de cinchona. Es decir, los quechuas ya no podían sembrar ni cosechar sus propios árboles. La corteza de cinchona, que había sido su remedio tradicional, ahora estaba bajo el control exclusivo de los colonizadores. La demanda de esta corteza creció a medida que se comprobaba su efectividad, y el valor de la corteza superó al del oro en el mercado internacional. En el pico de su demanda, el precio de la corteza era tal que, en muchas ocasiones, la cosecha se realizaba de manera destructiva. Los árboles eran talados, se les despojaba de su corteza y luego se dejaban morir. Mientras tanto, el vasto bosque de cinchona que los quechuas habían gestionado de manera sostenible durante siglos, comenzaba a desaparecer a un ritmo alarmante. Pero como en toda historia de explotación, la avaricia no se detuvo allí. No solo España se benefició de la corteza. Cuando los países sudamericanos lograron su independencia en el siglo XIX, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia continuaron la política de monopolizar la producción y exportación de la corteza. A pesar de que estos países eran ahora independientes, seguían atados a un sistema colonial que impedía que la corteza de cinchona fuera utilizada o cultivada libremente por sus propios pueblos. La situación llegó a un punto crítico. En la década de 1850, los vastos bosques de cinchona, que antes habían sido un recurso sostenible bajo la gestión de los quechuas, comenzaron a desaparecer casi por completo. Este era el precio que pagaba la humanidad por el monopolio farmacéutico que los colonizadores habían establecido. Pero lo que ocurrió a continuación no fue más que el principio de un gran robo botánico
que cambiaría para siempre el equilibrio de poder global. A medida que la corteza de cinchona se volvía más valiosa, los intereses europeos, particularmente los británicos, comenzaron a poner su mirada en el recurso que había sido arrebatado a los quechuas. Fue en 1860 cuando un funcionario británico llamado Clements Markham llegó a Perú con una misión secreta: robar semillas de cinchona y romper el monopolio de Sudamérica. Para ello, Markham trajo consigo a un botánico llamado Richard Spruce, quien tenía la tarea de recopilar las semillas del árbol que había cambiado tantas vidas. El saqueo fue disfrazado como una misión de filantropía, pero en realidad se trataba de un robo a gran escala de conocimiento indígena. Los británicos sabían que las semillas de cinchona eran un recurso crucial y su objetivo era romper la dependencia del suministro exclusivo desde América del Sur. Así que, tras meses de trabajo secreto, lograron lo impensable. Las semillas fueron transportadas a India Británica, donde se establecieron plantaciones en Ceilán y Birmania. Sin embargo, los británicos cometieron un grave error. Al contrario de lo que había sucedido en Sudamérica, donde se cultivaban las especies de cinchona con el mayor contenido de quinina, los británicos optaron por una variedad con menos contenido de este compuesto vital. Si bien esta especie podía proporcionar una solución básica para el tratamiento de la malaria, no era lo suficientemente potente como para dominar el mercado mundial de la quinina. De hecho, la especie seleccionada era, en términos médicos, una elección mediocre. Este error de cálculo fue solo un paso en una serie de eventos que culminarían en una de las mayores tragedias de la historia botánica. A pesar del fracaso británico, otro hombre que había estado trabajando en Sudamérica sería la clave para descubrir la especie que cambiaría todo. Este hombre era Charles Ledger, un comerciante inglés que había vivido en Sudamérica durante décadas, y fue él quien se asoció con un hombre indígena de origen quechua, Manuel Incra Mamani, quien resultaría ser el verdadero héroe de esta historia. Mamani sabía algo que ni los botánicos europeos ni los británicos sabían. Sabía qué especie de cinchona producía la mayor concentración de quinina, el compuesto que realmente salvaría vidas. Mamani pasó años buscando el árbol correcto, enfrentándose a obstáculos naturales y logísticos. Sin embargo, en 1865, después de una búsqueda extenuante, finalmente recolectó semillas de una variedad de cinchona que contenía hasta un 13% de quinina en su corteza. En comparación, las especies que los británicos habían cultivado contenían solo un 2,4%. Este fue el santo grial de la quinina. Ledger envió estas semillas a su hermano en Londres, y a pesar de las dudas iniciales del gobierno británico, las semillas finalmente fueron adquiridas por el gobierno neerlandés por 100 florines, una ganga que cambiaría la historia farmacéutica. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era lo que le sucedería a Mamani, el hombre que realmente hizo posible esta revolución médica. En 1871, Mamani fue arrestado por las autoridades bolivianas mientras recolectaba semillas. Fue brutalmente golpeado durante su encarcelamiento y después de ser liberado, murió a causa de sus heridas. Para la comunidad local, Mamani fue considerado un traidor por ayudar a los extranjeros a robar su árbol sagrado. Sin embargo, el mundo botánico honró la especie con el nombre de Cinchona ledgeriana, en honor a Ledger, no a Mamani. El hombre que hizo el trabajo fue borrado de la historia. Este robo botánico no solo cambió el comercio de la quinina, creó un monopolio farmacéutico que duraría generaciones y cuya influencia sería inmensa. Lo que sucedió a continuación es una de las ironías más trágicas de la historia de la medicina. La quinina, el remedio que había salvado miles de vidas en América del Sur durante siglos, ahora estaba bajo el control de unos pocos, y el conocimiento indígena se había borrado casi por completo. El monopolio de la quinina que habían creado los neerlandeses se consolidó en 1913 con la creación del Quina Bureau, con sede en Ámsterdam. Este cartel farmacéutico fue el primero de su tipo en el mundo y controlaba todo el suministro de corteza de cinchona, estableciendo precios, controlando la producción y la distribución a nivel mundial. El Quina Bureau tuvo un poder tan absoluto que en las décadas posteriores controló casi todo el mercado mundial de quinina, hasta que la invasión japonesa de 1942 lo cambió todo. Con la ocupación de Java,
la fuente más grande de quinina del mundo, los aliados perdieron el acceso al 95% de la quinina necesaria para tratar la malaria. Las consecuencias fueron devastadoras. En el Teatro del Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial, más del 60% de los soldados se infectaron con malaria. En Guadalcanal, más del 80% de los marines estadounidenses fueron hospitalizados por malaria en solo 9 meses. La falta de quinina llevó a la utilización de la atabrina, un medicamento sintético que, aunque efectivo, tenía efectos secundarios severos. Los soldados desarrollaban un color amarillento en la piel, náuseas y dolores de cabeza. Algunos incluso temían que la atabrina causara esterilidad, lo que llevaba a muchos marines a escupir las pastillas en lugar de tomarlas. Todo esto ocurrió porque el suministro de la quinina estaba concentrado en una sola isla, bajo el control de una sola empresa. Sin embargo, la historia no terminó allí. La lección que la humanidad debía aprender era dolorosa, pero a medida que pasaban los años, un nuevo giro en la trama cambiaría el rumbo de la lucha contra la malaria. El siguiente capítulo de esta historia no vino de los laboratorios de Occidente, sino de la misma fuente de conocimiento que había dado la primera cura: las antiguas tradiciones de las plantas medicinales. En 1967, con los soldados norvietnamitas muriendo a causa de la malaria resistente a los medicamentos, el presidente Mao Zedong lanzó un programa secreto llamado Proyecto 523. El objetivo era encontrar una cura para la malaria que no dependiera de la quinina, y para ello, más de 500 científicos fueron desplegados en 60 laboratorios, buscando en textos tradicionales chinos. Fue un esfuerzo monumental, impulsado por la necesidad urgente de encontrar una solución para los soldados en el campo de batalla. Entre los muchos investigadores, había una mujer llamada Tu Youyou, quien sería la protagonista de esta historia. Tu Youyou había sido asignada para liderar un equipo encargado de estudiar las plantas medicinales descritas en antiguos manuscritos chinos. En particular, ella se centró en una planta que había sido utilizada en la medicina tradicional durante más de 1600 años, la Artemisa dulce. Un antiguo texto médico del siglo IV, escrito por el médico Ye Hong, describía cómo sumergir la Artemisa dulce en agua fría para extraer sus propiedades medicinales. Este remedio había sido olvidado por la mayoría de los científicos contemporáneos, que solían hervir la planta, destruyendo los compuestos activos en el proceso. Tu Youyou, sin embargo, decidió seguir la recomendación del texto antiguo y optó por extraer los principios activos de la Artemisa a baja temperatura, en lugar de hervirla. En octubre de 1971, los resultados fueron sorprendentes. El extracto número 191, obtenido de la Artemisa dulce, inhibió al 100% el parásito de la malaria. Fue un avance sin precedentes que revolucionaría el tratamiento de la enfermedad. El compuesto que Tu Youyou había descubierto fue nombrado artemisinina, y en 2015 ella recibiría el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento, convirtiéndose en la primera científica china continental en recibir un Nobel en una categoría científica. Su descubrimiento salvó millones de vidas y marcó un hito en la lucha contra la malaria. Lo curioso de esta historia es que, al igual que ocurrió con la quinina, la cura para la malaria ya existía en los conocimientos indígenas, en este caso en los textos médicos tradicionales de la antigua China. Sin embargo, la comunidad científica global tardó siglos en escuchar a quienes ya conocían la solución. Además, Tu Youyou, al igual que Mamani y los quechuas, no fue recompensada de inmediato. Su descubrimiento, aunque crucial, pasó desapercibido durante muchos años antes de ser reconocido por la ciencia oficial. El legado de la artemisinina se extiende hasta el día de hoy. Cada año, la malaria sigue matando a más de 600,000 personas, la mayoría de ellas en África. Pero, a diferencia de la quinina, que sigue siendo un símbolo de monopolio y explotación, la artemisinina se ha utilizado para salvar vidas de manera más accesible, aunque todavía existen desafíos para su distribución en todo el mundo. Lo que está claro es que, al igual que con la corteza de cinchona, la solución a un problema global ya estaba al alcance de la mano, solo que los que poseían el conocimiento no eran los que podían beneficiarse de él. La historia de la quinina y la artemisinina
nos deja una lección profunda sobre el control de los recursos y el poder de los conocimientos indígenas. Ambos compuestos, descubiertos de manera independiente por pueblos ancestrales, no solo curaron enfermedades que han matado a millones, sino que también estuvieron rodeados por el mismo ciclo de explotación y olvido. La lucha por estos remedios refleja cómo las potencias coloniales se apropiaron de los descubrimientos de los pueblos originarios y cómo, a lo largo de los siglos, los mismos intereses globales han continuado controlando los recursos médicos y naturales en beneficio propio. Hoy en día, la artemisinina es un tratamiento fundamental para la malaria, pero el control sobre su producción sigue siendo problemático. Aunque las semillas de cinchona fueron robadas por los europeos en el siglo XIX y la artemisinina fue un descubrimiento reciente, la pregunta subyacente permanece sin respuesta. ¿Quién tiene derecho a controlar la cura para una enfermedad tan devastadora? La historia de la corteza de cinchona y la artemisinina nos recuerda que el conocimiento tradicional no es algo que deba ser ignorado ni borrado. Los pueblos indígenas como los quechuas, los bolivianos y los chinos han sido los guardianes de remedios ancestrales durante milenios. Sin embargo, en la actualidad, la ciencia moderna sigue luchando por reconocer y valorar ese conocimiento de manera justa. En un mundo donde las desigualdades en la distribución de medicamentos siguen siendo rampantes, es esencial que aprendamos de los errores del pasado y empecemos a valorar y proteger los saberes ancestrales que podrían ser clave para resolver muchos de nuestros problemas de salud globales. En cuanto a la malaria, aunque la situación ha mejorado gracias a descubrimientos como el de la artemisinina, el maltrato a la naturaleza y la apropiación de los recursos medicinales, sigue siendo un tema candente. Cada año más de 600,000 personas, la mayoría de ellas niños menores de 5 años en África, mueren por malaria. ¿Por qué, después de tantos siglos, todavía seguimos luchando contra esta enfermedad cuando ya se ha encontrado una cura? Este relato sobre la quinina y la artemisinina nos ofrece una reflexión necesaria. La cura siempre ha estado allí, en la naturaleza y en las manos de quienes la han cuidado. Pero solo cuando se reconoce y se distribuye de manera justa, podremos superar estos desafíos de salud global. Ahora más que nunca, debemos valorar los conocimientos tradicionales y el acceso equitativo a las soluciones que han existido durante siglos. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el control de los recursos médicos y las injusticias históricas en torno a los saberes indígenas, suscríbete, porque esto es solo el comienzo de una serie de historias que no te puedes perder.